Yo soy Jordi, espero que se vea bien. Vale, hoy haremos el webinar sobre Rhino y un poco de Grasshopper, que es un plugin, un añadido a Rhino. Hoy trabajaremos, veremos un modelado básico, pero que ya con superficies y sólidos acabaremos modelando algo parecido a esto, unos auriculares. Ya trabajaremos eso, básicamente con sólidos, superficies, y luego al final con Grasshopper le añadiremos un patrón reticulado, que esto nos ayuda mucho, este plugin. ¿Vale? Pues empecemos. Bueno, primero no sé si conocéis el software. Rhino es un software que trabaja con curvas y superficies NURBS, que esto quiere decir que están guiadas, funcionan a través de ecuaciones, entonces son matemáticamente perfectas. Todo lo que vemos en el espacio de rinoceros es matemáticamente perfecto, lo que pasa es que luego cuando lo llevamos a la realidad, lo aplicamos, ya pierde ese nivel de perfección matemática. Pero bueno, Trino también es un programa no paramétrico, a diferencia de otros como SolidWorks o Fusion, que sí que nos permiten cambiar parámetros de objetos ya diseñados. Ya pues, diseñamos una cámara, pero podemos cambiar las medidas y todo el diseño se adapta. En Rhinoceros, en cambio, no. Una vez ya tenemos un objeto modelado, ese objeto es así y es permanente. Si lo queremos cambiar, debemos hacerlo de nuevo. También, aunque pase esto, Trino nos permite agrupar las cosas por capas y organizarnos de manera que podamos gestionar bien ese déficit que tiene este programa. También su potencial es como al trabajar sobre todo por superficies y curvas, nos permite hacer diseños muy orgánicos y no tan cuadrados como los software más paramétricos. Esto va muy bien para las fases de diseño y de concepto de los productos, para hacer muchas pruebas, varios tipos de curvas en las superficies, ir probando y al final ya luego quedarse con un diseño. Y con esto empiezo, ¿vale? Yo me he preparado aquí unas capas ya con unas curvas de soporte que nos ayudarán a agilizar un poco el diseño para no tardar tanto. Y empezaremos con el altavoz, ¿vale? Y aquí me activo la capa y una perspectiva. Vale, estas son las curvas que usaremos para crear la parte que va a la oreja del altavoz. ¿Vale? Lo primero que haremos será conectar estas tres elipses, o dos elipses en un círculo, y ahí creando una superficie, eso que nos las una superficie de transición. Vale, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es, vamos al menú superficies, aquí nos aparecen todas las herramientas, comandos sobre superficies, y seleccionamos transición. Y aquí arriba, muy importante, esta zona de aquí es nuestro método de comunicación con el programa. Todo lo que hagamos en Rhino se ve aquí, vemos todo el historial, y además es cómo el programa nos dice a nosotros que tenemos que añadirle, que nos pide. Aquí ahora nos dice, seleccione las curvas de transición. Pues le seleccionamos estas, siempre en orden, es importante ir en orden en Rhino. Las seleccionamos, le damos a Enter, aquí nos aparece la superficie de costura, ¿vale? Porque Rhino, las superficies de Rhino trabajan a partir de rectángulos que doblados de alguna manera forman una superficie. Por lo tanto, siempre tienen un inicio y un final. Esta superficie entonces empezaría en este lado y se cerraría aquí mismo. ¿Vale? Aunque nosotros lo veamos todo continuo, tiene un inicio y un final. Le damos a Enter, aquí nos aparecen algunas opciones, como está, y ya tenemos una parte modelada. Ahora haremos la tapa de aquí, ¿vale? Nos vamos a extruir una curva. Seleccionamos el borde de superficie para asegurarnos que la curva que vamos a extruir esté 100% pegada a la superficie que ya hemos diseñado. Le damos, aquí nos selecciona las curvas a extruir, ya las hemos seleccionado, le damos a Intro y nos pide la distancia de extrusión. En este caso serán 2. Seleccionamos 2, Enter, y ya nos ha creado esta pequeña extrusión abierta, ¿vale? En Rhino, aquí podemos ver las propiedades de cada objeto. Si le seleccionamos, nos aparece que esto es una superficie y esto también. Esto es una extrusión abierta que acaba siendo como una superficie. Lo que nos interesa al final es acabar cerrando todo y para tener sólidos o superficies cerradas, ¿vale? Porque si no, las superficies son superficies de un grosor cero, intangibles, solo representadas en el ordenador, pero intangibles en la vida real, ¿vale? Ahora queremos tapar esto para hacerlo sólido.
seleccionamos una curva plana a través de una superficie, a través de una curva plana, que será esta, y nos lo tapa. Ahora, como veis, está todo separado. Vale. Y ahora le haremos aquí un redondeo, ya que en la realidad nada tiene aristas vivas como esto, siempre tiene, por pequeño que sea, algún redondeo. Vamos aquí a empalmar superficies y seleccionamos, nos pide aquí, selecciona la primera superficie a empalmar. Seleccionamos una y selecciona la segunda superficie a empalmar, la segunda. Aquí podemos modificar el radio, en este caso le pondremos un radio 1. Ahora seleccionamos la segunda superficie y nos ha creado automáticamente el redondeo. Vale, y ahora haremos lo propio, pero con esta conexión de aquí. ¿Vale? Lo mismo, empalmamos superficies, ahora le pondremos un radio más pequeño de 0,1. Seleccionamos una superficie, otra superficie, y aquí nos ha creado el pequeño redondeo. Muy bien. Ahora lo que haremos será crear lo que sería la goma que nos acomoda las orejas del auricular, ¿vale? Lo haremos a través de esta curva de aquí, ¿vale? Esto nos tenemos que imaginar que es la sección de la goma que se va a recorrer por todo el perfil del altavoz. Para hacerlo seguimos en la pestaña superficies, ahora estamos trabajando en superficies y vamos a un barrido de un carril. Así que nos pregunta por el carril que queremos usar, que es este de aquí, el borde de superficie, y nos pide que seleccionemos las curvas de sección transversal. En este caso, esta de aquí. Le damos a intro y nos ha creado aquí una revolución de esa curva, ¿vale? Por todo el carril. Vamos a aceptar, de momento esto todo bien. Y para acabar con el altavoz nos faltará pues acabar de tapar esta zona de aquí, ¿vale? Pues, como hemos hecho antes, hacemos una superficie desde curvas planas, la curva, esta de aquí. Podemos seleccionar varias hasta que se cierren, ¿vale? En esta operación tienen que estar cerradas. Hacemos así, intro, y aquí nos ha creado la superficie que ya acaba de cerrar el altavoz, ¿vale? Ahora aquí importante, veis que tenemos una superficie, dos superficies aquí, 3, 4, 5, ¿vale? Estas de aquí lo que haremos serán unirlas, seleccionándolas todas con el Shift apretado, ¿vale? Para hacer una selección múltiple. Y le damos a unir. Y ahora tenemos una polisuperficie abierta. En este caso la dejaremos abierta, que es lo que nos interesa, porque no nos afectará más tarde. Vale, pues con esto tenemos ya la parte del altavoz. Cuando hacemos un diseño que tiene partes simétricas, no hace falta modelarlo todo, sino modelar una parte y luego hacemos la simetría, que es lo que haremos al final de todo. ¿Vale? Ahora haremos la parte del soporte, lo que nos unirá el altavoz con la banda, con la que haremos. Así que cambio de capa. Muy importante en Rhino organizarse bien las capas aquí en el lateral para tener un trabajo limpio y ordenado, porque si no a veces la pantalla se nos llena de objetos, de líneas, de curvas, y va a ser un poco caos. Así que me voy a la capa soporte, me la selecciono y me oculto la de altavoz. Así que ahora lo que diseño es aquí, aunque el altavoz sigue aquí, solo que lo ocultamos un momento. Vale. Aquí lo que haremos es extruir esta curva que ya hemos diseñado. La extruiremos, pero en vez de extruir una superficie, lo haremos como sólido. Ya veremos la diferencia. Vamos aquí, hacemos una curva plana cerrada, seleccionamos la curva, le damos a intro y aquí ahora podemos extruirla de un lado a otro. En este caso queremos una extrusión de 1 y a diferencia de la extrusión de superficie, como podéis ver, es que aquí ya nos ha creado primero que es un sólido, una extrusión cerrada, que es un sólido, y nos ha creado la superficie lateral y también nos ha creado las tapas de los laterales. Y ahora haremos lo que hemos hecho antes de redondear. ¿Cómo lo hacemos? Pues empalmando los bordes. En vez de empalmar superficies, ahora empalmamos los bordes. Le damos aquí y nos pide selecciona los bordes a empalmar. Aquí nos está avisando que el radio que estaremos haciendo es de 1, ¿vale? Nosotros en este caso lo pondremos de 0,2, porque en 1, si la extrusión es de 1, el redondeo sería de todo y esto no puede ser, nos daría error. 0,2, intro, y ahora aquí nos pide los bordes a empalmar, ¿vale? Yo los puedo ir seleccionando así, uno a uno, porque aquí todos los bordes van
se desconectan, digamos, para seleccionarlos. Podemos hacerlo así, o bien, en este caso de aquí, nos pone bordes en cadena. Esto quiere decir que si yo le doy aquí, me pide seleccione la curva en cadena. Yo con que seleccione aquí, y automáticamente se selecciona toda la continuidad de la curva, toda la misma curva, todo lo que se va tocando, lo selecciona. Ahora le damos a Enter. Enter, aquí estamos viendo todos los radios que nos va a estar haciendo. En este caso son todos 0,2. Ahora aquí nos aparecen estos modificadores. Aquí podríamos ahora cambiar el radio arrastrando esta bola. En este caso lo hacemos así que le damos a Enter y nos ha creado el redondeo. Ok, pues ahora vamos a modelar lo que será digamos, el tubo que conecta el soporte con la banda y luego el tubo que conecta el soporte con el altavoz, ¿vale? Aquí unido. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos aquí la curva, ya está preparada para que encaje todo bien. Y desde el mismo menú de sólidos, creamos una tubería. Esto lo que hace es nos crea una extrusión a través de un carril que nosotros le digamos con el radio que nosotros le marquemos. ¿Vale? Así que le damos y nos pide selecciona el carril. En este caso no hace falta bordes en cadena porque solo es una curva. Pues aquí y ahora nos pide radio inicial 1. O lo puedo marcar yo así, a ojo, con el cursor, o le puedo marcar yo directamente el radio inicial, que en este caso pues lo queremos de 0,3. Ahora ya nos ha dibujado el radio aquí arriba, ¿vale? Lo podemos ver. Y ahora me va a dibujar el radio del final, que le pondremos 0,3. Como ya veis que aquí ya me sale 0,3, no hace falta que lo escriba, le doy a intro. Punto para el siguiente radio, no queremos más radios. Intro, y ahora ya tenemos este tubo que nos va a unir el soporte con la banda que tendremos aquí arriba. Vale, y ahora repetimos el mismo proceso, pero con esta curva de aquí. ¿Vale? Si vamos aquí, tubería. También una cosa que uso yo mucho en Rhino es en vez de ir a buscar los comandos por sus iconos, porque hay un montón, escribirlo en la barra de comandos. En Rhino siempre la barra de comandos está activada, siempre. No hace falta clicar en ella para activarla. Tú hagas lo que hagas, escribes tubería y aquí ya me aparece, aunque escribas tú, los comandos que empiecen así o que estén relacionados. La tubería, selecciono el carril, que es este de aquí. En este caso ahora le damos un poco más fino, de 0,2. 0,2. Y ahora también el radio final igual, 0,2. Intro, intro. Y ya tenemos el carril creado. ¿Vale? Ahora lo que queremos será agrupar estos objetos para que posteriormente, y luego lo veremos, nos sea más fácil acabar el diseño. ¿Vale? Entonces, nos vamos a la pestaña estándar, que es donde aparecen las operaciones más básicas o las más usadas, y selecciono todos los objetos con Shift apretado para hacer la selección múltiple, y aquí agrupamos. Ahora si selecciono uno de ellos, ya se me seleccionan todos los que hemos agrupado de la misma a la vez. ¿Vale? Y ahora ya tenemos pues, el altavoz y el soporte, digamos, o la unión. Vale. Así que ahora vamos a por la banda, que será la diadema, lo que nos acomoda a la cabeza. Me voy a la capa banda, ya tengo esta curva, que será la que usaremos, y me voy a esconder, a ocultar las otras dos. Vale. Para hacer la banda, ahora nos crearemos aquí unas elipses, que serán la sección, como hemos hecho antes con la goma del auricular. Ahora haremos un barrido también por un carril con una sección elíptica variable. Veremos que haremos dos tipos de elipses y nos creará aquí toda una transición o un barrido por toda esta curva. Vale, para crear las elipses nos vamos al menú curvas, que nos sale todo lo que podemos usar sobre curvas. Esto serían dos dimensiones. Y vamos aquí a elipses, ¿vale? Todas las operaciones, o algunas de las operaciones, aquí cuando aparece el triángulo negro, quiere decir que hay subopciones, subcomandos dentro del mismo comando. En este caso ya nos interesa este mismo de aquí, así que nos pide el centro de la elipse. En este caso el centro de la elipse lo queremos alrededor de esta curva, o sea, queremos que el centro esté en la curva. Si le damos aquí,
nos pide que seleccionamos una curva, le damos a la curva y ahora nos pide el centro de la curva, el centro de la elipse, perdón, le damos aquí a fin. Yo tengo estas referencias de objetos activadas que nos permiten imantar, digamos, aquí. Me acerco, fin, y ya lo que creo está en el final de la curva. Así que el final del primer eje lo haremos de 0,5, lo escribo aquí, ¿vale? Lo en dirección, y el final del segundo eje, 2. Intro, y aquí lo tenemos, ¿vale? Damos clic y ya hemos creado esta elipse que nos va a servir de guía para hacer la extrusión aquí. Vale. Ahora lo que queremos es repetir esta elipse aquí y además añadir una aquí al centro, ¿vale? Para poder controlar bien todo el barrido. Así que vamos al menú transformar aquí y aquí que tenemos las matrices, en vez de hacer una matriz rectangular, yo abro la cascada y cogemos matriz a lo largo de curva. Vale. Nos pide que seleccionemos los objetos para crear la matriz, en este caso es la elipse, intro y la curva de trayectoria, que es esta de aquí. Vale, ahora veis que me ha aparecido aquí abajo una elipse, ¿vale? Porque aquí está apareciendo el número de elementos, 2, y la distancia entre ellos. En este caso nos interesa a nosotros modificar el número de elementos porque queremos uno en el centro. Si pegamos aquí, escribimos 3, intro, y ya lo tenemos aquí. Se nos ha creado esta, le damos intro otra vez, y ahora ya está el comando ejecutado. Ya tenemos 1, 2 y 3 elipses, que además están perpendiculares a la curva. Esto es importante también. Están perfectamente perpendiculares. Vale, ahora haremos esta elipse algo más ancha para darle también un poco más de dinamismo de diseño, para que no sea toda el mismo perfil, que tenga un poco de variación. Y para hacerlo vamos a escalar esta elipse. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos aquí al menú de escalar, ¿vale? En transformar, escalar. Abrimos la cascada. Esto nos escalaría el modelo en 3 dimensiones. En este caso es un dibujo, así que no lo haría. Si le deseamos aquí, nos escalaría las 2 dimensiones, así que nos lo haría proporcionalmente igual de grande o igual de pequeño en el eje Y y en el eje Z. Nosotros queremos escalar una dimensión, ¿vale? Le damos, lo queremos hacer más ancho. Así que le damos aquí, al centro del cuadrante, y le decimos factor de escala o primer punto de referencia. Lo tenemos así, le damos al 2 y nos lo ha duplicado. ¿Vale? Y punto 2 escala aquí. Vale, ya tenemos la elipse agrandada. Ahora estas curvas me las pasaré. Veis que ahora estoy trabajando en la capa banda. Me las voy a pasar a la subcapa curvas de formación de la banda, porque no las quiero yo como banda, sino como curva de formación. Así que voy aquí a propiedades y donde tengo las propiedades, en la capa banda lo puedo cambiar. Tengo aquí banda, lo paso aquí y ya directamente se me cambia de color porque cambia de capa. Aunque yo sigo trabajando en la capa banda, ¿vale? Aquí lo tenemos el tick activado porque estamos en esta. Vale, pues volvemos al menú superficies y la opción de barrido por un carril. Le damos clic, nos pide seleccione el carril, en este caso es este de aquí, y ahora directamente seleccione las curvas de sección transversal. Pues le damos a una, luego a la siguiente y luego a la siguiente, ¿vale? Sobre todo eso, en orden. Si quisiéramos una aquí, luego esta y luego esta, seguramente nos saldría algún tipo de error, nos rompería la geometría. Dentro, vemos que esta es la dirección correcta y intro, así que nos crea, ya podemos previsualizar la banda, ¿vale? Le damos a aceptar, en este caso lo tenemos todo bien. Y ahora lo que queremos es tapar estos huecos que nos ha dejado aquí. Como veis, esto ahora, si vamos a propiedades, es una superficie y nada más, pero nosotros la queremos cerrar, ¿vale? Si nos quede esto hueco por aquí, lo cerraremos. ¿Cómo lo haremos? Pues a través de esta curva, la elipse que hemos creado, la revolucionaremos, hacemos una revolución de 180 grados y que nos va a tapar de aquí hasta aquí la elipse. ¿Cómo lo hacemos?
¿vale? Y ahora haremos el comando partir, porque lo que queremos es partir esta curva en dos. Hemos seleccionado los objetos a partir, pulsamos intro y ahora nos pide los objetos de corte. Es decir, que lo que nos marcará por dónde corta la curva. En este caso es esta de aquí. Hacemos a clic, le doy a enter y ahora aquí arriba nos dice se ha partido una curva en dos partes. Pues tengo aquí una curva y aquí otra curva. Como solo voy a usar una de las dos, puedo borrar esta, suprimir y trabajaremos con esta. Ahora me vuelvo al menú superficies, ¿vale? Y aquí abajo tenemos el comando revolución. Así que le damos a revolución, nos pide seleccione las curvas a revolucionar. ¿Vale? Aquí a la curva, le damos a intro, terminado, y ahora el eje de revolución, que en este caso será el mismo que la línea que hemos creado. ¿Vale? Damos aquí el inicio del eje de revolución, ahora nos pide el final del eje, que es aquí, y ahora nos pide el ángulo inicial 0, que lo podría escribir o lo puedo marcar yo con el cursor. Me acerco aquí, aquí es el inicio y lo pasaremos aquí al cuadrante. ¿Vale? Y ahora nos ha creado una tapa que encaja y que nos suaviza este final de la banda. Y ahora hacemos lo mismo exactamente en el otro lado. Tenemos la curva, ¿vale? Una cosa que va bien para centrar es aquí en el menú estándar, está el zoom de selección, yo le doy aquí y automáticamente se me hace zoom al objeto que yo he seleccionado y además cuando roto la cámara se me rota respecto a ese objeto. Así se trabaja más cómodamente. Vale, ahora hacemos lo mismo, lo partimos, aunque lo partiremos de otra manera. El partir otra vez. Nos pide, bueno, hemos seleccionado aquí, voy a partir, los objetos a partir, en este caso es la curva, y nos selecciona intro, selecciona los objetos de corte. Como en este caso no hemos dibujado línea, le damos a la P, le damos a intro, y ahora le estamos marcando nosotros directamente el punto en que partir la curva. Así que yo lo quiero partir aquí, en el fin, o sea, en el cuadrante, en el punto medio, digamos, en este y en este de aquí. ¿Vale? Ya tengo los dos puntos, intro, y lo mismo, se ha partido la curva en dos partes. ¿Vale? Tengo aquí una, y la borro, tengo la otra, y volvemos a superficies o directamente revolución, le damos a intro, inicio del eje de revolución, pues igual, aquí, aquí, y ahora empieza la revolución aquí, y lo cerramos aquí, en el cuadrante. Vale, y con esto tenemos la diadema creada. ¿Qué pasa ahora? Que aquí tenemos una superficie, aquí tenemos otra superficie y aquí tenemos otra superficie. Nosotros queremos que sea todo esto una polisuperficie cerrada o un sólido, ¿vale? Entonces, seleccionamos las tres superficies, otra vez con Shift apretado, 1, 2 y 3, y aquí en el comando unir le damos, ¿vale? Y aquí ya nos avisa, tres superficies o polisuperficies se han unido formando una polisuperficie cerrada. Ya lo tenemos. Y aquí en las propiedades efectivamente nos sale que es una polisuperficie sólida cerrada. Por lo tanto, es algo que ya podríamos construir, ya podría ser tangible. Muy bien, pues con esto ahora tenemos ya tres partes. Ahora nos faltaría hacer los cables, ¿no? La parte del cableado del auricular. Para eso me he creado aquí esta capa de soporte. Nos vamos a ocultar las otras partes. Aquí vamos a trabajar aquí el cable. Vale, ¿y cómo haremos? Como habéis visto, aquí el cable, ¿vale? Es en esta forma helicoidal, por lo tanto tenemos que convertir esta curva en una, o hacer que una hélice pase por esta curva. Vale, pues en el menú de curvas, porque trabajo con curvas, aquí tenemos hélice. Seleccionamos y nos pide el inicio de eje. Como en este caso la hélice la vamos a hacer a través de una curva no recta, si quisiésemos un eje nos haría una hélice 100% recta, muy
nosotros le damos alrededor de curva. Por lo tanto, la hélice que nos va a crear cogerá la forma de la curva que nosotros le digamos. O sea, la curva pasará por el centro de esta elipse. Le damos a alrededor de curva, selecciono una curva, le damos aquí y ahora vemos que puedo empezar a crear la elipse, ¿vale? Ahí la hélice. El radio lo puedo marcar yo así con el cursor y dando clic, o en este caso escribiéndolo. Como el que está predeterminado ahora mismo es 1, ya me va bien, le doy a intro, ¿vale? A intro. 1, intro, ahora sí. Giros, 30, le damos 30 ya está bien, pero para que veáis el cambio le damos 35, ¿vale? Nos los ha aumentado por aquí. Vemos que aún nos falta también determinar el ángulo, o sea, dónde empieza la hélice y dónde acaba. En este caso nos da igual, lo podemos hacer a ojo, así que vamos aquí. Vale, y ya tenemos esta hélice, esta curva, con forma de hélice que pasa a través de la otra. Vale, ahora ¿qué queremos? Queremos unir esta con esta, porque esta será la que nos una al altavoz, ¿vale? Será la que conecte el cable con el altavoz. Como esta parte no la queríamos en hélice, por eso las hemos separado, porque si no hubiésemos creado una hélice que nos llegue hasta el cable. No lo queremos. Entonces, ahora uniremos estas dos curvas. Lo podríamos hacer dibujando nosotros una curva así, por ejemplo. Podríamos. Pero nos interesa que haya una continuidad entre una curva y la otra, que nos cree una cosa continua, ¿vale? Entonces, eso, en el menú de curvas, tenemos aquí la opción de igualar curvas, ¿vale? Le damos a clic y nos pone, selecciona una curva abierta a cambiar, designe un final cercano para modificar. Vale, aquí tenemos que seleccionar la curva, una de las curvas que queremos igualar, en este caso es esta de aquí o esta de aquí, pero además tenemos que hacer clic en el final cercano para modificar. Es decir, no podemos clicar en la mitad o en el final. Debería ser por aquí cerca para que nos cambie esta parte. Así que, aunque le demos clic aquí, nos va bien. Y ahora hacemos lo mismo con la otra curva. Clicando cerca del final. No hace falta que sea justo el final, pero cerca. Clic, ¿vale? Y ahora veis que me puede crear diferentes tipos de curva. Si lo ponemos así en posición, lo que pasa es que no nos crea nada de continuidad. Sería un cable que va a una dirección y en un punto concreto radicalmente cambia de posición. Esto no pasa. En cambio, si le damos tanta tangencia, ya vemos que las curvas, la curva llega en tangencia tanto en una como en otra, pero aún así vemos que hace un cambio de dirección un poco repentino. En cambio, si le damos curvatura es, esto nos habla de la continuidad entre dos curvas o dos superficies, lo que hace es, como podéis ver, nos crea una tangencia también, pero con un radio que varía más y que hace una transición más coherente, digamos. Le damos aquí a unir, tenemos el unir activado para que nos una directamente las dos curvas, si no nos las crearía por separado. Vamos a aceptar y aquí esta ya se ha transformado en roja porque estamos en la capa del cable y ahora hacemos exactamente lo mismo con la parte del final, aquí donde iría el mini jack, por ejemplo. Aquí. Podemos clicar aquí o directamente dándole a intro y así ya se nos activa el último comando que hemos ejecutado, que es el de igualar curvas. Así que seleccionamos un final de curva, seleccionamos otro final de curva y lo dejamos en curvatura, ¿vale? Igual que antes, la posición no nos lo crea una continuidad muy buena, tangencia mejor, pero si podemos trabajar en curvatura, siempre mejor. El unir activado y ya tenemos aquí una curva con, digamos, una sección helicoidal. Vale, y ahora esto lo que queremos es darle espesor, porque esto no es nada más que una curva de espesor cero, no existe. Por lo tanto, como hemos hecho antes con el comando tubería, vamos a sólidos y aquí seleccionamos tubería con tapas planas, por ejemplo. Esta tubería de aquí lo que nos hace es nos crea unas tapas redondeadas. Nos haría algo parecido, nos crea unas tapas circulares, pero así redondeadas. En este caso las planas nos va bien. Vamos a tubería con tapas planas. Selecciono el carril. Seleccionamos el carril. Nos pide el radio inicial
0,2 nos va perfecto, es el que queremos. Le damos a intro. Radio final 0,2 también, ¿vale? No hay siguiente radio, le damos a enter y nos ha creado aquí una hélice a través de ya, pero con espesor. Vale, y ahora haremos lo mismo, le daremos el espesor a esta curva de aquí, que es la que nos unirá el altavoz ya con la diadema. O sea, que nos pasa el cable por aquí para conectarlo luego en el otro altavoz. Que aún tendremos que poner aquí. Pues hacemos también lo mismo, tubería, seleccionamos el carril, este cable lo haremos algo más finito, 0,1 por ejemplo, intro, radio final también 0,1, le damos a intro, ¿vale? Otra vez intro y ya tenemos este cable creado. Muy bien. Ahora aquí ya tendríamos, si lo activamos todo, prácticamente el auricular hecho, aunque nos falta pasarlo, crear una copia simétrica aquí. Por eso no hace falta volver a modelarlo todo, sino que con que copiemos, hagamos la simetría de estos objetos aquí, tendremos ya el diseño completo. ¿Vale? Primero de todo me voy a agrupar estos objetos de aquí, vamos a estándar, agrupamos, ¿vale? Y ya tenemos esto, esto y esto, ¿vale? Ahora me salgo de la perspectiva. Aquí tenemos las otras pistas, la superior, la frontal y la derecha. En este caso ahora trabajaremos en la frontal. ¿Vale? Hacemos zoom, así trabajamos mejor. Y seleccionamos, bueno, vamos, perdón, a la pantalla de transformar. Y aquí arriba a la derecha tenemos el comando reflejar. Así que le damos clic y nos pide que seleccionemos los objetos a reflejar. Como ya hemos agrupado antes los objetos, con que le dé aquí, ya se me selecciona todo el altavoz, le doy aquí todo el soporte, le doy aquí, se me selecciona el cable, le doy ya a Enter, porque esto es lo que queremos simetrizar. Y ahora nos pide, inicie el plano de simetría. Vale, en este caso el plano de simetría lo queremos justo en la mitad. Así que nos vamos aquí, como tenemos estas referencias a objetos activadas, el cuadrante, el fin, el medio, podríamos ir activando y desactivando. En Rhino se juega mucho con esto, activando y desactivando estas referencias para imantarnos. En este caso el medio nos va bien. Y veis que nos va creando, según yo marqué el eje, nos va creando la simetría según le marqué yo. ¿Vale? En este caso lo queremos 100% vertical así, que también si le doy a Shift, ¿vale? se me activa el modo ortogonal y solo me permite hacerlo pues en eje X 100% o en eje Y. Ahora para hacer esto tengo que sacar el Shift. ¿Vale? El Shift se me va aquí. ¿Vale? Damos a clic y ya tenemos el auricular hecho. Vale. Aquí lo podríamos dar por modelado, por ejemplo, si me gustase así, pero yo quería enseñaros un poco algo que veremos en el curso. O sea, en el curso empezaremos desde un modelado más básico, estaremos haciendo curvas en 2 dimensiones y acabaremos modelando cosas más avanzadas que esto. Y llegará un punto que haremos Grasshopper. Grasshopper, como he dicho antes, es un plugin de Rhino que nos permite parametrizar de alguna manera los diseños o hacer diseños generativos, que eso nos permite hacer estructuras muy grandes o muy modificables sin tener que ir tocando parámetro a parámetro, uno a uno, como por ejemplo lo que hemos visto aquí. Hacer un mallado así o parecido a esto, sin tener que hacer agujero a agujero. Vamos a crear una superficie con este patrón y lo vamos a aplicar directamente en esta superficie aquí. ¿Vale? Aquí me he creado esto, que es lo que nos va a ayudar para Grasshopper. ¿Y qué tenemos que hacer para activar Grasshopper? Pues escribir directamente aquí Grasshopper, le damos a intro y se nos está cargando. Es un programa, digamos, que trabaja dentro de Rhino, ¿vale? Todo lo que pase, o sea, no podemos trabajar en Grasshopper si no tenemos el Rhino abierto. O podríamos, pero no ejecutaría nada. Es algo que trabaja dentro de Rhino. Yo aquí me he creado ya un documento para que lo veáis. Y esto es lo que es Grasshopper, ¿vale? Grasshopper es un plugin que nos permite modelar, pero no lo hacemos de la manera convencional, digamos,
a través de dibujando y haciendo geometrías 3D, sino que lo hacemos a través de estos diagramas de flujo. Pueden asustar mucho así a primera vista porque es algo muy, si no estamos acostumbrados, parece difícil de entender, pero luego vamos a ver que no, tiene su complejidad, pero podemos ir aprendiendo. ¿Vale? Esto lo que hace, más lo explico así rápido, luego ya nos entretendremos en el curso a explicarlo bien. Aquí le estamos asignando, por ejemplo, una superficie en la que vamos a subdividirla según los puntos. Luego le decimos que en estos puntos nos cree un tipo de polígono, que luego nos lo pase a una superficie y que acabe haciendo una extrusión en esa superficie. ¿Vale? A través de estos sliders, que se llaman, podemos ir cambiando los parámetros. Lo enseño mejor y así lo vemos. Así que yo lo que tengo que hacer ahora mismo es darle aquí, donde nos pide la surface, la superficie, clic derecho, set on surface, ¿vale? Y le tenemos que decir ahora en Rhino sobre de qué superficie estamos hablando, que en este caso es esta de aquí, ¿vale? Damos clic y ya se nos ha activado algo. ¿Veis que? Y ahora todos estos puntos que salen aquí son intangibles. En Rhino no existen. Están solo proyectados desde Grasshopper. No, yo no puedo hacer nada con ellos desde aquí. Todo lo tengo que tocar desde Grasshopper. Por ejemplo, si ahora veis que yo cambio este slider, se me va modificando lo que yo tengo aquí en pantalla. ¿Vale? En este caso le podemos dejar, por ejemplo, 14 en una dirección y 14 en otra dirección. Vale. Estos puntos, ahora solo son puntos, pero nosotros queremos que aquí nos cree algún tipo de polígono. ¿Vale? Pero para nuestro polígono primero tenemos que decirle cómo queremos que sean los polígonos. Ahora lo que haremos es, ¿veis esta curva que he creado? Lo que hará es, los polígonos que vamos a crear van a variar su dimensión, su radio, en función si están cerca o lejos de la curva. Los que estén cerca de la curva van a ser más pequeños y los que estén lejos de la curva van a ser más grandes. ¿Vale? Así que hacemos lo mismo que antes, damos aquí clic derecho, set one curve, clicamos, seleccionamos la curva que queremos y ahora vemos que ya nos está creando algo. ¿Vale? ¿Qué nos está creando? Pues polígonos, que aquí le hemos dicho que nos cree polígonos en la superficie de 6 segmentos, que si ahora muevo se van cambiando, puedo tener pentágonos, hexágonos y puedo ir haciendo más o menos segmentos, desde triángulos a lo que yo quiera. En este caso lo podemos dejar, por ejemplo, en 5 o en 6, así hexágonos. Y como veis, nos está creando. Los de aquí son más pequeñitos y los de aquí, los de más lejos, más grandes. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora lo que queremos es que esto de aquí, bueno, aquí tenemos un montón de parámetros que ya iremos viendo, ahora mismo nos entretendremos, pero lo que vamos a hacer es llevar esta superficie aquí y que nos extruya una superficie con grosor y con estos agujeros dentro del auricular. ¿Vale? Pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí. Ahora, esta superficie de aquí. ¿Veis que me salía esto en naranja? Cuando lo hemos seleccionado ya, le hemos marcado de qué superficie y curva hablábamos, se ha puesto en blanco. Esto quiere decir que tiene información. Si sale en naranja, quiere decir que le está fallando, le falta información para ejecutar. ¿Vale? Así que hacemos lo mismo, le decimos Second Surface y como ya lo tenemos seleccionado, ya directamente nos lo ha creado aquí. ¿Veis? Como veis, esto yo no lo puedo tocar desde aquí, esto es intangible. Lo que queremos, si esto nos gusta, de todas maneras yo ahora podría, si yo ahora cambio esta curva de aquí, la curva, y modifico los puntos, de curva lo muevo, vemos que nos cambia aquí y que también nos cambia aquí. Nos ha creado, bueno, según vayamos cambiando, podemos ir modificando lo que ya hemos hecho. Es para lo que nos va bien en Rhino, ahí Grasshopper. Podemos ir cambiando, tocar los parámetros hasta que nos guste el diseño final. Nosotros suponemos que esto es lo que queremos, ¿vale? Veis que nos ha quedado aquí una curva de puntos más pequeños.
pequeños. Vamos al resultado final, que es este de aquí, ¿vale? Es que ya sé, cuando lo selecciono me sale en verde, lo que selecciono me sale en verde. Y le doy a botón derecho, aquí al medio, tiene que ser al centro, y bake, a cocinarse, para que lo cree. Ahora lo que ahora vemos como una proyección, queremos que lo cree directamente en Rhino. Vamos a bake, aquí nos pide en qué capa queremos que lo cree, en este caso altavoz, le damos a OK, y ahora sí que se ha creado. Veis que puedo seleccionar esta extrusión. La puedo mover, tiene cierto grosor, pero no la hemos creado directamente en Rhino, sino con ayuda de Grasshopper, ¿vale? Yo ahora podría cerrar Grasshopper, ya dejo de ver lo que estaba viendo antes, pero el modelo sigue ahí. Y ahora ya es de Rhino y puedo trabajarlo directamente desde Rhino. Ahora podría modificarlo directamente desde aquí. ¿Vale? Y con esto, yo ahora escondo esta capa, y esto sería un poco lo que veremos en el curso. Ya, como he comentado, empezaremos desde un modelado más básico y acabaremos con cosas más avanzadas. ¿Vale? Lo pongo así renderizado para que se vea bien. Le ponemos las curvas de soporte. Esto es lo que tendríamos. Ahora luego el trabajo sería pasarlo a Keyshot para hacer un render bonito y poderlo presentar. ¿Vale? Que también haremos alguna sesión de Keyshot en el curso. Y aquí lo tendríamos todo. Y eso, cualquier cosa, en el correo que os he escrito aquí arriba en el chat, cursos@cimupc.org, sobre todo el .org, que a veces nos confundimos, os resolverán cualquier tipo de duda, sobre todo respecto a horarios, cómo matricularse, inscripciones, todo esto. Y también relacionado con el contenido del curso. Muchas gracias. Espero que os haya podido servir un poco para entender el programa, unas pinceladas de lo que es Rhino, que es un programa fantástico en realidad. Ofrece un montón de posibilidades, es muy libre, y a esto a veces puede frustrar un poco que sea tan libre, pero una vez lo tenemos un poco, lo entendemos, es un programa muy agradable de usar. Muchas gracias. Aquí estaremos. Lo que necesitéis, aquí pues lo podremos resolver. Gracias a vosotros por asistir. Y bueno, creo que con esto ya lo podemos dejar como concluido.